Buenas noches con todas, todos y todes. Muchísimas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida al conversatorio Redes Sociales y Violencia de Género en el Perú. Para comenzar, vamos a tener las palabras de la profesora Patricia Ruiz Bravo. Gracias, gracias Aranza. También, bueno, primero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Para mí es un gran gusto poder llegar a este momento porque estas dos investigaciones son parte de un proyecto mayor que desarrollamos desde el Grupo de Investigación de Estudios de Género a partir del año 2023. Este es un proyecto que hacemos en colaboración con la Cooperación Española de la Unión Europea. Es un proyecto que va a durar hasta el próximo año. Está desde el 22, 23, 24 y hasta el 25 vamos a estar. Y se han desarrollado en la Universidad Católica en manos de las profesoras del Grupo de Investigación de Estudios de Género, 6 investigaciones. Ahí afuera tienen ahí los brochures de estas investigaciones, es la profesora Susana Raiz, la profesora Pepi Patrón, la profesora Fanny Muñoz, la profesora Marisol Fernández, la profesora Francesca de Negri y Narda Enríquez. Ellas 6, pero haciendo un balance de los estudios nos dábamos cuenta de que hacía falta estudios sobre las redes sociales porque el proyecto grande es prevención de la violencia. Entonces, yo decía, bueno, las profesoras no estaba dentro de las profesoras que les he nombrado, no había alguien interesada, ¿no?, en lo que son las redes. Y yo como profesora y también en consejo universitario, aquí me había dado cuenta de que muchas veces los casos de violencia y de acoso en las jóvenes y los jóvenes tienen que ver con redes, ¿no? Desde el sexting y otros tipos que fui aprendiendo porque realmente yo no soy tan consumidora y no los conocía, ¿no? Entonces allí convocamos a Hiperderecho, ahora va a hablar Lucía, porque Hiperderecho ya tenía una tradición sobre estos estudios, ¿no?, que realmente para nosotros fue casi una salvación encontrar que había ya un grupo que venía trabajando el tema de redes sociales y hostigamiento y violencia. Entonces coordinamos con Hiperderecho para hacer un trabajo colectivo, conjunto, y en ese caso se logró un acuerdo. Y a Catherine la conocimos porque con miras a buscar gente que estuviera interesada en el tema, también hicimos un concurso abierto con el CIES, con el Consorcio de Investigación Económica y Social, y una de las ganadoras fue Catherine, que justo abordó el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, solo para contarles de que vamos a ir presentando varios de estos proyectos, pero queríamos iniciar con el tema de las redes porque creemos que, bueno, en la juventud y no tan en la juventud también es un tema muy importante que hay que empezar a trabajar, ¿no? No es decir redes sí o redes no, es decir, ¿qué podemos hacer para evitar que las redes se conviertan en algo que genere violencia y que se escape de las manos, ¿no? Entonces, ya hay algunas universidades que están dando ciertos protocolos, igual en los colegios, ¿no? Entonces, sin más, les dejo la palabra tanto a Lucía como a Catherine. Creo que entonces le paso la voz a Aranza para que ella haga la presentación más formal de cada uno de los estudios y a ustedes la bienvenida, y los vamos a tener en una lista para invitarlos, porque a lo largo de este año vamos a estar presentando las investigaciones y haciendo también protocolos de prevención de la violencia para las universidades. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Patti, por las palabras de bienvenida. Ahora vamos a tener a Lucía León. Ella es directora de investigación de la ONG Hiperderecho. Esta ONG trabaja tecnología, derechos humanos e interés público. Su presentación se titula Expresiones de violencia de género en redes sociales en estudiantes universitarios. La presentación va a tener 25 minutos. Luego vamos a pasar a la presentación de Catherine Sarmiento. Ella es socióloga, egresada de la PUC,
y trabaja en el Centro de Investigación GRADE. Su presentación se titula Redes sociales y ciberviolencia en relaciones sexoafectivas entre adolescentes. También va a tener 25 minutos y luego pasaremos al espacio de preguntas, donde tendremos unos 20-25 minutos también para que puedan traer todas sus dudas, sugerencias y comentarios. Así que le doy la palabra a Lucía. Desde ahí. Sí, ok, puedes cerrar la laptop para... O si quieres yo me quedo ahí más fácil, como prefieras. Ok. Sí, es que la espalda me da. Bueno, hola, muchas gracias a los organizadores por el espacio. Muy buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Lucía León, yo soy directora de investigación de Hiperderecho y en esta ocasión quería presentar un estudio que fue precisamente encargado a Hiperderecho, muchas gracias por la confianza, y conducido, ejecutado para identificar expresiones de violencia de género en redes sociales hacia estudiantes universitarios, ¿no? Entonces yo voy a aprovechar estos 25 minutos que espero de todo corazón lograr respetar en contarles un poco sobre cómo delimitamos el problema, cuáles fueron los objetivos que teníamos en mente para el estudio, cuál fue la metodología que seguimos, cuáles fueron los principales hallazgos, las limitaciones y por supuesto las conclusiones del estudio, ¿no? Sí. Bueno, como bien había mencionado Patricia, desde Hiperderecho venimos ya varios años trabajando en violencia de género en línea. Hemos podido identificar y situar claramente cómo se trata de un problema sistémico que supone un reto una vez que se democratizan las tecnologías de la información y las comunicaciones, con todos los beneficios que eso implica, pero también, por supuesto, con riesgos asociados y viendo la forma en la que, digamos, las relaciones de poder, los sistemas de opresión que ya existían en esta realidad analógica pre-digitalización también se trasladan a estos espacios, ¿no? Quería explicar un poco por qué nos habíamos centrado en población universitaria y por qué en redes sociales, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la población universitaria, porque se trata de una población altamente conectada, ¿no? De hecho, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares del último cuatrimestre de 2022, se tiene que al menos los estudiantes universitarios en un rango de 18 a 25 años, el 99% de ellos reporta haberse conectado al menos una vez, en el último mes, a Internet, ¿no? Que es una cifra bastante alta y que nos muestra también cómo están más expuestos a los riesgos asociados a este entorno, ¿no? Y en segundo lugar, en las redes sociales, porque identificamos que es un espacio muy importante para la interacción en línea en general, sobre todo en esta población en particular, porque además también está documentado que gran parte de las agresiones en línea tienen lugar en redes sociales, ¿no? Entonces, digamos eso como para delimitar sí, el problema. Bueno, en cuanto a los objetivos, el objetivo general de la investigación era pues identificar las modalidades y consecuencias de la violencia de género en redes sociales. Para el estudio nosotros seleccionamos prioritariamente a 4 redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, hacia la población de estudiantes universitarias mujeres en el Perú, ¿no? Entonces, para concretizar esto, tuvimos 3 objetivos específicos. El primero de ellos, poder caracterizar cuáles son las formas de violencia de género en redes sociales que se dirigen hacia mujeres universitarias a partir del examen de sus percepciones y experiencias.
El segundo, identificar también cuáles son las consecuencias, impactos, repercusiones en su vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito educativo. Y en tercer lugar, también hacer un ejercicio exploratorio sobre los mecanismos institucionales universitarios relacionados con las plataformas digitales y también mecanismos de naturaleza social que intervienen en la forma en la que se desarrolla la violencia de género en redes sociales. Bueno, en cuanto a la metodología, se trató de un estudio exploratorio que empleó métodos mixtos. En la dimensión cuantitativa, el instrumento de recolección de información fueron encuestas, y en cuanto a la dimensión cualitativa, seguimos estas dos rutas. Primero, las entrevistas semiestructuradas, que fueron de dos tipos, una dirigida a estudiantes universitarias y otro tipo de entrevista dirigida a autoridades o a representantes institucionales, ¿no?, de las universidades. Y también la revisión de manuales y lineamientos institucionales, justo ligados con este tercer objetivo que les comentaba, que era como de explorar también cuál era la respuesta y las percepciones sobre la respuesta institucional de las universidades, ¿no? La población objetivo eran estudiantes universitarias de 18 a 25 años inscritas hacia 2023 en universidades licenciadas del Perú y que utilicen redes sociales. Como les decía, el énfasis en estas cuatro redes sociales, que son Facebook, Twitter, TikTok y también Instagram. Bueno, digamos, el marco conceptual, el background del que partimos para el diseño de la investigación está muy ligado a dos investigaciones previas que hemos realizado desde Hiperderecho. La primera de ellas es Conocer para Resistir, que fue la primera investigación exploratoria, que también recurre a métodos mixtos, que se realizó en el Perú para entender la violencia de género en línea. En esta investigación pudimos identificar específicamente, o al menos caracterizar por primera vez, modalidades de violencia de género en línea, pero también a partir de la información que se recogió en una muestra de algo de 200 personas, entender mejor cuáles eran los perfiles o los patrones comunes entre las personas que han experimentado violencia y también de perpetradores de violencia o agresores, ¿no? Y también un proyecto que de hecho con mucha nostalgia hemos cerrado en este mes, en marzo, que es Después de la Ley. Hemos presentado recientemente el último de 5 informes en los cuales también buscamos comprender ya no solo las modalidades de violencia de género en línea en el Perú, sino también cuál viene siendo la respuesta del Estado, cuál ha sido el diseño legal previsto para enfrentar esta realidad, si es que toma o no en cuenta a las mujeres y al impacto que va a tener en sus vidas este diseño legal institucional. Y también pues acompañamos casos específicos para ver cuál venía siendo la respuesta, no solo normativa, sino a nivel de práctica de operadores de justicia y a nivel de, digamos, todas las brechas y obstáculos que había en ese camino, ¿no? Siguiente. Gracias. Para la recolección de datos, bueno, la muestra es una muestra no representativa, es una muestra no probabilística por conveniencia. Para este estudio nos centramos en 3 regiones principalmente, Lima, Junín y San Martín. El periodo de recolección de datos fue entre septiembre y octubre de 2023. En cuanto a las encuestas, estas se aplicaron de manera presencial mediante una autoadministración supervisada, y las entrevistas sí fueron tanto presenciales como virtuales según la conveniencia para poder realizarlas. Bueno, ahí pueden ver un poco lo que fue cómo fue la distribución de la muestra cuantitativa. El total está en rojo. Se realizaron 304 encuestas. Intentamos que estuviera bastante distribuido tanto a nivel de regiones como que hubiera representación por gestión de universidad, ¿no? No queríamos que fuera solo de universidades privadas o solo de universidades públicas. La idea de que fuera Lima, Junín y San Martín era que hubiera información de al menos costa, sierra y selva. Y si ven los totales entre pública y privada, igual los márgenes están son muy similares. El total de encuestadas de universidades públicas es 148 y de universidades privadas
156, o sea, la diferencia porcentual entre ambas es como menos de 3%. ¿No? Y para la muestra cualitativa fueron, en el ámbito de estudiantes, se entrevistó a 23 estudiantes, 8 de Lima, 8 de Junín. Idealmente habíamos planeado en el diseño de la investigación que fueran 8 de San Martín, pero finalmente se pudieron realizar solo 7. Y también se entrevistó a 6 actores institucionales de representantes de las universidades. Bueno, paso a los hallazgos, sí, es un poco también ligado a los objetivos que les compartía. Queríamos caracterizar la violencia de género en redes sociales en este caso, identificar mejor cuáles venían siendo los impactos y repercusiones, cuáles eran las percepciones tanto de estudiantes como de autoridades sobre el rol que venía cumpliendo la universidad y cuáles venían siendo las barreras y obstáculos para denunciar, ¿no? Primero, en cuanto al uso de redes sociales, encontramos que la red social más utilizada es TikTok, ¿no? Con un 88.5%. Luego, la segunda red social es Instagram, con un 80.9%. Facebook, con un 79.9%. Y Twitter es la menos utilizada, sin duda, con un 25%. O sea, la diferencia es bastante notoria. Evidentemente, no son alternativas excluyentes porque las participantes pueden utilizar una o más redes sociales. Y lo que sí identificamos es que Facebook es la red social donde las participantes se sienten menos seguras, por eso el asterisco. Por ejemplo, en cuanto a actos de acoso y amenazas de agresión, el porcentaje de estudiantes que reportaban sentirse muy inseguras o algo inseguras asciende a 59.8% en el caso de Facebook, ¿no? Otro hallazgo importante es que una amplia mayoría de las participantes encuestadas considera que la violencia de género en redes sociales es un problema que afecta a estudiantes de su universidad. O sea, un 93.1% en este caso, que identifica que sí es un problema. Sin embargo, no, está bien esta diapositiva. Cuando se les pregunta por digamos, cuál es el grado de gravedad, no lo consideran un problema, lo consideran un problema grave el 48.2%, ¿no? En contraste a la anterior cifra. También hicimos preguntas diferenciadas tanto por experiencias propias como por experiencias conocidas. El 78% de las encuestadas sabe o conoce de alguna compañera que ha recibido agresiones a través de las redes sociales. Estas son experiencias que se saben de otras compañeras, ¿no? En cambio, sobre experiencias propias, el 79.5% de encuestadas reporta haber experimentado alguna forma de violencia de género en redes sociales en al menos una red social, ¿no? Con un mayor número de incidencias en Facebook, que coincide también con la cifra anterior, que es la red social en la que se sienten menos seguras, ¿no? Asimismo, los datos señalan que Lima es la región de mayor incidencia de agresiones en línea hacia las universitarias, o por lo menos donde más estudiantes han tenido la oportunidad de conocer casos experimentados por compañeras, ¿no? También hay una diferencia importante, está todavía bien ahí, hay una diferencia importante en cuanto a gestión, si desagregamos por gestión de la universidad, ¿no? Hay una diferencia de casi 14 puntos porcentuales entre ocurrencia de violencia de género en redes sociales entre universidades públicas y privadas, con una mayor presencia en universidades públicas, ¿no? En cuanto a los perpetradores, hay distintos perfiles, pero encontramos que la mayor cantidad de perpetradores vienen siendo anónimos, ¿no? Un 74.9% reportaron agresiones de perpetradores desconocidos o de identidad oculta. Y para el caso de perpetradores conocidos, tenemos que el 34.9% del total, no de conocidos, eran exparejas, e igual el 10.2% eran parejas actuales, ¿no? que realizaron, que cometieron violencia de género contra las participantes.
Bueno, yo diría que hay muchas tipologías, ¿no?, sobre la violencia de género, ¿no?, sobre la violencia de género en línea, o también llamada violencia basada en género facilitada por las tecnologías, que es un término que se está intentando consolidar un poco más, sobre todo también por iniciativas de Naciones Unidas y demás esfuerzos de múltiples partes interesadas. Y creo que ese es un reto también por el lado de política pública o incluso por el lado de investigación o de recolección de datos, porque, bueno, hay muchísimas tipologías y, digamos, no se ha logrado uniformizar algo. Nosotros, para este estudio en particular, identificamos estas puntuales manifestaciones de violencia de género en redes sociales y en función a eso también han sido encuestadas las participantes, ¿no? Digamos, esta es la lista principal de manifestaciones que hemos utilizado para el estudio. Está acceso no autorizado a cuentas o dispositivos personales, control o manipulación no autorizada de la información, difusión de información personal o íntima sin su consentimiento, con el clásico ejemplo de la pornografía no consentida, extorsión o chantaje y demás. Entonces, cuando hace un momento yo les decía que el 79.5% de las encuestadas reporta haber experimentado alguna forma de violencia de género en redes sociales, en al menos una red social, significa que al menos para uno de estos ítems respondió que sí había vivido alguna de estas manifestaciones de violencia de género en redes sociales, ¿no? Entonces, igual quería compartir con ustedes muy brevemente, algunos de los, digamos, de los testimonios que ellas nos han compartido en las entrevistas, ¿no? Y aquí también se nota como la dificultad de delimitar una modalidad de otra, porque todas, o sea, tienen todas puntos de encuentro y también nos ponen frente a la situación de cómo de cómo no es posible realmente dividir entre mundo offline y mundo online, porque todo forma parte del continuum de violencia al que están expuestas las mujeres. Y bueno, en este caso, por ejemplo, la participante nos comparte de esta frustración que siente cuando ve constantes comentarios cosificando a las mujeres en sus fotos, en sus redes sociales. Luego en el siguiente, que es sobre ataques a perfiles, ataques coordinados a perfiles. Que se puede ver bueno, que identifican a la potencial víctima, en grupos empiezan a coordinar digamos, sobre cuáles son sus características o sobre cómo sería el potencial ataque a sus cuentas, ¿no? También está el caso de la difusión de contenido íntimo. Siguiente, por favor. Que se Por ejemplo, aquí también se nota cómo el contenido, o sea, esta que es una de las características facilitadoras de la violencia en línea, que es el tema de que se viraliza muy rápido, ¿no? Entonces, esta persona dice, yo me acuerdo que fue como que cadena, 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 ¿no? O sea, esa sensación también de impotencia, de no tener control sobre cómo la información se viraliza o se difunde. Y también en este testimonio también vemos la sororidad, ¿no? El hecho de que entre mujeres estén viendo cómo apoyarse entre sí, ver la forma de darle de baja la cuenta, ver cómo colaborar para eso, para que cese la agresión y también esta impotencia frente a la ley, ¿no? O sea, aquí dice leyes, así como tal no hay, o sea, que puede ser entendido como la ley en todo caso no existe, o si es que existe es insuficiente o en el mejor de los casos irrelevante para el problema real que están atravesando las mujeres en línea, ¿no? Que en este caso puntual es que es muy difícil darle de baja al contenido. También se reportan comentarios agresivos y discriminatorios, ¿no? En este caso quisimos también visibilizar más allá de las 4 redes sociales seleccionadas porque encontramos que en las entrevistas surgía también otros escenarios, el tema de los videojuegos y de los juegos en línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo clásico de cómo se utilizan los estereotipos de género, ¿no? Para violentar a las mujeres, para alejarlas de espacios, ¿no? Predominante o paradigmáticamente masculinos, ¿no?
según los roles de género. Entonces, esto lleva también a que las mujeres terminan siendo alejadas de los espacios, ¿no? Espacios digitales en general, en este caso juegos en línea. Bueno, sobre las repercusiones, un poco para sistematizar muy brevemente, son a nivel psicológico, a nivel de limitar su participación o comportamiento en línea, a nivel de cómo impacta en la trayectoria educativa, ¿no? Baja concentración en clases, distracción, inasistencia a clases, y finalmente el aislamiento social y la forma en la que se afecta sus relaciones y su vida social en general, ¿no? O sea, aquí también se nota nuevamente cómo, entre comillas, esta línea divisoria entre digital y analógico, físico, en realidad no es tan cierta porque, digamos, los impactos de esto trascienden a distintas esferas de la vida de las mujeres, ¿no? Y también en las entrevistas esto también se evidencia, ¿no? O sea, reportan que, por ejemplo, modifican sus hábitos para evitar Internet, ¿no? Modifican sus configuraciones de privacidad, de pronto se alejan un tiempo de las redes sociales porque no se sienten seguras o por salud mental prefieren, ¿no? Evitar estos espacios. Y eso también genera, o sea, el problema de la autocensura conlleva que es como un círculo vicioso en el que nos perdemos de las voces de las mujeres en espacios en línea y la participación de las mujeres en esos espacios también se ve brutalmente limitada, ¿no? Sobre el rol de la universidad, sí, siguiente, sí, gracias. Sí, sobre el rol de la universidad, encontramos que, claro, efectivamente hay todo un marco legal que va desde la ley contra el hostigamiento y el acoso sexual y va hasta lineamientos específicos del Ministerio de Educación para que las universidades desarrollen documentos normativos internos. Está esta exigencia, ¿no? De que las universidades den una respuesta normativa, pero también institucional y defensoría universitaria y demás contra el hostigamiento y el acoso sexual. Sin embargo, hay percepciones divergentes entre estudiantes y autoridades sobre los alcances específicos de esta respuesta institucional en sus universidades, ¿no? Por ejemplo, las autoridades tienden a ser un poco más optimistas en las entrevistas, manifiestan ser un poco más optimistas sobre la respuesta institucional. Sin embargo, las estudiantes manifiestan también toda esta desconfianza alrededor del clima de impunidad, de la desconfianza de que se logre efectivamente una sanción, también de la falta de difusión o desconocimiento sobre los mecanismos. Es posible que los mecanismos existan, pero los estudiantes no los conocen o no han sido debidamente socializados. Entonces eso, por supuesto, también supone un problema, ¿no? Respecto a la prevención también hay una brecha ahí importante porque no identifican los estudiantes que haya una estructura institucional específica para violencia de género en línea o en redes sociales, ¿no? De hecho, por la revisión de algunos documentos sí se menciona en algunos reglamentos internos, quiero decir, ciberviolencia o tienen sí un enfoque de género, pero no hay un tratamiento como específico que tome en cuenta las particularidades que tiene este tipo de violencia para poder diseñar una respuesta en consonancia a ello, ¿no? También se identificó una deficiencia en cuanto a las medidas de seguridad digital, o sea, parece ser muy limitada la capacitación que realizan las universidades en esta materia, sea para docentes o para estudiantes en general. Es decir, se tiende a circunscribir la seguridad digital como solo un asunto de quizás seguridad de cuentas en lugar de verlo desde un punto de vista más integral o más holístico. Bueno, la falta de sensibilización, conocimiento y difusión sobre los recursos y servicios disponibles que también les comentaba. Y una cosa que
se notó bastante en las entrevistas. Un tema que recurrentemente salió fue la importancia significativa que viene teniendo la autoorganización estudiantil, ¿no? Sea por grupos de especialidades, quiero decir, de carreras específicas, o sea por también grupos de activistas o también de representación estudiantil específica, ¿no? Centros federados, Secretaría de Género, grupos feministas dentro de la universidad, que suplen un poco este rol de difusión o incluso de respuesta y contención que parece ser que no se encuentra tan claramente en las universidades, ¿no? Sí, bueno, en las barreras y obstáculos un poco lo que ya les contaba, de que no hay un enfoque específico sobre violencia de género en línea en el marco normativo interno, que los canales de denuncia para atender casos parecen ser ineficaces, ¿no? La falta de una capacitación y sensibilización a la comunidad universitaria, esta cultura de silencio y de la impunidad que también es un freno importante para denunciar. Y también un asunto que vale la pena quizá explorar más adelante es el desconocimiento también sobre las políticas de las plataformas, ¿no? Una de las razones por las que nos enfocamos en redes sociales es porque es donde más sucede esto y las plataformas lo saben. Y de una forma u otra se están presentando muchas conversaciones sobre qué respuesta van a dar para mitigar y prevenir este problema, ¿no? Pero parece ser que hay un desconocimiento también sobre cuáles son los términos y condiciones o normas comunitarias u otros mecanismos que pueden tener las distintas plataformas para mitigar esta situación, ¿no? Pongo ahí un testimonio referido a la respuesta institucional, ¿no? En la que esta participante dice que no siente que para las autoridades sea una prioridad la violencia de género en línea, ¿no? Sino están más centradas en presupuesto, ¿no? En laboratorios, en viajes, y que la comunidad estudiantil tiene otras necesidades básicas que que no estarían siendo cubiertas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, raciones, buses, y entre ellas la violencia de género también, que es algo o sea, digamos, hay agendas que siempre están siendo relegadas porque hay cosas más urgentes, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los hallazgos, igual para compartirles algunas limitaciones del estudio. Naturalmente la muestra no es probabilística con todas las limitaciones que eso implica, ¿no? No es representativa, nos impide hacer, la generalización que podemos hacer del estudio es limitada, ¿no? Pero creo que no por eso menos valiosa. Creo que tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo ha habido respuestas, hallazgos muy importantes que creo que también pueden ser socializados incluso de cara a las mismas universidades, ¿no? Para poder diseñar respuestas institucionales más robustas. Y bueno, ya para cerrar, y no me pasé tanto creo, bueno, respecto a estas tres dimensiones principales, los tres objetivos, ¿no? En primer lugar, que la violencia de género en redes sociales hacia mujeres universitarias se configura a través de distintas modalidades, es perpetrada por distintos tipos de actores, tanto desconocidos como conocidos, incluyendo exparejas y parejas actuales incluso. Y la percepción de ocurrencia es bastante alta, ¿no? La violencia de género en redes sociales tiene impacto en la vida de las estudiantes, tanto de naturaleza psicológica como educativa y social también. Y estas repercusiones trascienden a su participación en línea. Y finalmente, que persisten carencias en la identificación, prevención y sanción de este tipo de violencia en el plano institucional universitario. Es decir, la falta de atención a las características particulares de la violencia de género en línea, la falta de una estrategia articulada de prevención, la falta de una lucha contra esta cultura de la impunidad y demás. Y bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a Lucía León de Hiperderecho por su presentación y ahora pasamos con Catherine Sarmiento. Gracias, Aranza. Buenas noches con todos, con todas, con todes. Sí, mi PPT está ahí, el único PPT que hay abierto. Ajá. Sí.
Si quieres yo me voy a ir mejor para tener mejor control de la, de la presentación. Aunque se siente un poco raro así como las alturas. Bueno, mi estudio es, como ya comentaba hace un momento la profesora Patricia y Aranza también, es sobre redes sociales y ciberviolencia en relaciones sexoafectivas entre adolescentes. Es un estudio que se realizó el año pasado entre los meses de julio y septiembre aproximadamente, con un financiamiento en el marco de un concurso de investigación organizado por el CIES y el Grupo de Investigación en Estudios de Género. ¿Por qué estudiar la ciberviolencia, no? Primero, que es lo que convoca un poco este encuentro que estamos teniendo ahorita, ¿no? Lo primero es que hay una problemática prevalente, ¿no? Con la expansión de tecnologías digitales, la violencia de género adquiere una continuidad hacia estos espacios digitales, virtuales, ¿no? Entonces, como ya mencionó hace un momento también Lucía, no estamos hablando de una nueva forma completamente distinta de violencia, sino más bien de un continuum offline, online, en la cual estos diferentes mecanismos van a interactuar. Tal como la violencia de género ha sido históricamente presente, prevalente en relaciones sexoafectivas, este tipo de vínculos también va a ser un contexto relevante para entender cómo es que se manifiesta estas nuevas formas o expresiones de violencia, en este caso de ciberviolencia, ¿no? Ciertas características, que eso es lo que nos dice la literatura, ciertas características propias de los entornos digitales como el anonimato, la deslocalización, el alcance global que pueden tener los contenidos, la viralización, entre otras características, están exacerbando el alcance y los impactos que están teniendo estas formas de violencia sobre las víctimas, ¿no? Y en particular, si miramos un poco la literatura a nivel global, nos damos cuenta de que hay cierto consenso respecto de que los y las adolescentes y la población joven, pero en particular los y las adolescentes, adolescencia tardía sobre todo, es una población especialmente vulnerable a esta forma de violencia en línea. En el Perú hay una creciente atención por parte de las políticas públicas, solo por mencionar algunas, la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres considera la violencia de género en línea como un problema sobre el cual hay que intervenir, y desde el Ministerio de Educación el Programa de Prevención de la Violencia Escolar también considera intervenciones sobre esta problemática. Sin embargo, como existe muy poca evidencia al respecto, es difícil poder desarrollar intervenciones cada vez más precisas, más sólidas para poder atender de manera efectiva esta problemática, ¿no? Un dato curioso, por ejemplo, es que la ENARES y la ENCEBE, que son encuestas nacionales, consideran sí la medición de ciertas formas de ciberviolencia. Sin embargo, hay algunas que están completamente invisibilizadas, ¿no? Usualmente la medición se concentra en formas de violencia como en forma de ciberagresión directa, pero otras formas de ciberviolencia, como por ejemplo el cibercontrol, están completamente ausentes. Entonces, el estudio que yo me propuse realizar buscaba explicar el rol de las redes sociales en esas experiencias de ciberviolencia en relaciones sexoafectivas entre adolescentes, y me concentré en una institución educativa de Lima Metropolitana, en particular en San Juan del Lurigancho. Específicamente me propuse 3 objetivos. Primero, describir las creencias de los y las adolescentes sobre los roles de género en las relaciones sexoafectivas. Hay evidencia sistemática a nivel global respecto de que las creencias sobre cómo deben ser las relaciones sexoafectivas condiciona la perpetración y victimización de ciberviolencia. Entonces me propuse describir, entender un poco cuáles son estas creencias sociales alrededor de estas relaciones para poder luego entender sus experiencias, ¿no? En segundo lugar, me propuse describir el uso que le dan los y las adolescentes a las redes sociales en el marco de sus vínculos sexoafectivos, con atención a los usos diferenciados según género, y finalmente ya concentrarme en explicar las formas de ciberviolencia de género que experimentan los y las adolescentes en sus vínculos sexoafectivos. Yo desarrollé un estudio cualitativo, básicamente fue un diseño narrativo de alcance descriptivo analítico con adolescentes de cuarto de secundaria en una institución educativa seleccionada. Se trabajó tanto con hombres como mujeres a través de una muestra intencional al inicio y luego se cerró la muestra por saturación. Para la selección del caso busqué priorizar lugares ricos en datos, es decir, contextos que permitieran acceder a con los datos disponibles, poder identificar dónde hay estos contextos claves para entender
la ciberviolencia, ¿no? Y así llegué a un contexto, bajo ciertos criterios de selección, como relevancia, buscando complejidad y diversidad, llegué a una institución educativa seleccionada en San Juan del Lurigancho. Se trabajó a través de 3 técnicas de recojo de información. Primero, la aplicación de un cuestionario descriptivo para recoger información general sobre el grupo de participantes, sobre características sociodemográficas, su conectividad y uso de Internet, las creencias sobre el amor romántico, experiencias en relaciones sexoafectivas y su disposición a participar de otras actividades como fueron los grupos de discusión y las entrevistas semiestructuradas, ¿no? Los grupos de discusión buscaban entender las creencias de los y las adolescentes, un poco la norma social alrededor de cómo debían ser las relaciones sexoafectivas y cómo debía ser el uso de redes sociales en estos vínculos. Y de otro lado, las entrevistas semiestructuradas permitieron ya profundizar en las propias experiencias de ciberviolencia en relaciones sexoafectivas, ¿no? Bueno, para el análisis no voy a detallar mucho ahí, pero básicamente se siguió un modelo iterativo en la cual los datos recolectados en forma de audios, transcripciones y notas de campo se redujeron a través de una codificación abierta y reportes por categoría utilizando Atlas T22, se realizaron redes semánticas para desplegar los datos y finalmente con eso se elaboraron conclusiones. Muy importante es que por el tipo de problemática que estamos abordando se mantuvieron estrictas consideraciones éticas como el carácter voluntario de la participación, la confidencialidad del anonimato y un exhaustivo proceso de consentimiento informado empezando desde la escuela, pasando por los docentes, padres, hasta los mismos adolescentes. Todos estos protocolos cumplieron con la aprobación de un comité institucional de bioética, quien ratificó la pertinencia de nuestros procedimientos. Solo de manera general, los y las adolescentes participantes fueron adolescentes entre 15 y 17 años, hombres, mujeres, que residen principalmente en San Juan Lurigancho, que es la zona donde está la institución educativa. Ingresaron en el 2020 a la institución educativa, lo cual coincide, digamos, con su tránsito a la secundaria. Entonces, básicamente, han pasado a ese nuevo colegio, se han conocido a través de medios virtuales, además pandemia, ¿no? Y luego, eso explica un poco su alto consumo también de Internet y redes sociales, ¿no? La mayoría utiliza su propio dispositivo móvil, y utiliza redes como WhatsApp, TikTok, Instagram como las principales. Algo bien interesante que pude notar en un piloto previo de este instrumento es que yo al inicio preguntaba por las relaciones sexoafectivas directamente a los participantes, ¿no? Si habían tenido alguna relación afectiva con una persona. Y algo que me pude dar cuenta es que había mucha duda, digamos, respecto de si, no sé, la verdad, si he tenido una pareja, un enamorado, un novio, un saliente. Entonces decidí que ese cuestionario sea un poco más desagregado en varios ítems y se obtuvo resultados bien interesantes, ¿no? Que en general un 73% había tenido algún tipo de vínculo sexoafectivo, pero si diferenciamos por tipo, algunos habían tenido enamorados, otros salientes, en algunos casos se habían enviado mensajes afectuosos de carácter romántico con algún otro adolescente, se había gileado con un adolescente por varios días, se había tenido un encuentro sexual o en otros casos se había practicado sexting. No todo necesariamente se consideraba ser pareja o tener un enamorado. Entonces, a nivel de los hallazgos, eso coincide un poco, es bien importante, ¿no? Entender que en estas relaciones sexoafectivas no estamos hablando de relaciones estructuradas, estáticas, claramente determinadas, sino que hay mucha fluidez, algo que yo le he llamado un continuum de la formalidad, porque pueden haber varios ejes, digamos, a través de los cuales categorizamos estas relaciones. Yo, por la relevancia que tuvo el concepto de formalidad, prioricé esa categoría y pude encontrar que hay relaciones de todo tipo, ¿no? Desde las más informales, digamos, en las cuales priman características como la ambigüedad, el hecho de que las relaciones sean no públicas, no necesariamente hay exclusividad, y del otro lado hay relaciones un poco más estables, exclusivas, de mayor duración. De manera transversal a eso, hay muestras de afecto, besos, caricias, tocamientos, encuentros sexuales, práctica de sexting, es decir, ciertas prácticas o muestras de afecto no son propias de un tipo de relación, sino que se mueven ahí, ¿no? Y categorías que desde los propios discursos de los y las adolescentes son relevantes, ¿no? Como los salientes o los casi algo, entre comillas, ¿no? En este proceso de negociación, donde los y las adolescentes van negociando los términos de su vínculo, las redes sociales van a tener un rol bien importante, ¿no? Por ejemplo, en esta cita, una adolescente en uno de los grupos de discusión nos cuenta, ¿no? No, a los casi algo no se les publica.
Un mensajito se puede, un mensaje de WhatsApp, pero publicarlo no. Y yo pregunto, ¿no? ¿Qué podría pasar si se hace público? Y dice, podrían dejarte en ridículo, por ejemplo. Me refiero a una persona que publica, estoy saliendo con tal, la otra persona puede decir que no es verdad. Entonces, hay una negociación, una complejidad bien interesante alrededor de sus vínculos sexoafectivos y las redes sociales están insertas en esa relación. Y de manera general, uno puede decir que están de manera transversal también a estos vínculos, ¿no? Desde las primeras interacciones, en las cuales muchas veces se conocen a través de estas redes sociales. Por ejemplo, algo que surgió mucho fue lo que mencionaste con los videojuegos, ¿no? Los videojuegos son un espacio de intercambio en la cual se conocen con personas que comparten pasatiempos. Entonces, se vuelve un espacio en el cual hay un acercamiento no necesariamente físico, pero sí se van conociendo, van identificando preferencias. Las redes sociales están presentes en la zona gris, en esta zona donde no está claro qué somos, ¿no? Y se van negociando los términos de la relación. Y ya cuando hay más o menos una idea de pareja, ahí también cumplen un rol en la comunicación hacia adentro, a través de la mensajería instantánea, pero también hacia afuera, ¿no? ¿Qué mostramos hacia el público, digamos, hacia el entorno? ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? ¿No? También están presentes a nivel de sexting, en la exploración más de la sexualidad en pareja, y también durante la ruptura y posterior, ¿no? No acaba con, digamos, con la relación y listo, sino que post se mantiene la interacción a través de redes sociales. Sin embargo, estas relaciones están situadas en creencias sociales alrededor de este tipo de vínculos, ¿no? Yo exploré dos grandes bloques ahí. Primero, estas creencias respecto de cómo debe ser una relación, o sea, qué se espera de ella, y ahí salieron, se evidenció, digamos, la persistencia de algunos mitos sobre el amor romántico, y de otro lado, algunas normas de género sobre cómo deben conducirse hombres y mujeres en relaciones sexoafectivas y cómo deben darle uso a las redes sociales estando en pareja, ¿no? Entonces, sobre el amor romántico, si bien en general había como un desafío a estas creencias, por considerarlas antiguas o distantes a lo que ellos realmente viven, habían algunos mitos en particular que persistían de forma más sutil, ¿no? Especialmente aquellos ligados a los celos y el control. Por ejemplo, ¿no? 45% de los y las adolescentes estaba de acuerdo, muy de acuerdo, con ideas como amar es algo mágico que te hace querer estar con la otra persona todo el rato. O 39%, si quieres a alguien siempre vas a sentir celos, aunque sea un poco. 53%, quien te ama te corrige y te enseña a comportarte bien aunque no te guste, ¿no? Entonces hay creencias que están, aunque son desafiadas, digamos, en general, hay importantes porcentajes, al menos en el grupo de estudiantes que participaron, que persistían y que pueden llevar a tolerar o a reproducir manifestaciones de violencia. Sin embargo, esto no es tan blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver en esta cita, en uno de los grupos de discusión con adolescentes hombres, uno decía, ¿no? Yo creo que aunque no exista el alma gemela, es bonito sentirse así con tu pareja, sentir que la amas demasiado y que vas a estar para ella siempre. Otra, en el grupo de adolescentes mujeres, decían, ¿no? Sé que es mentira, pero a mí sí me gustaría pensar eso, que existe un alma gemela. O sea, suena bonito que tienes a alguien que es para ti, pero es mentira. Entonces, claro, no es que yo creo completamente o rechazo completamente, es como, sé que no es verdad, pero quiero creer un poquito, ¿no? Entonces, ahí está la complejidad del asunto, ¿no? Y de otro lado, otras creencias bien fuertes son las normas y estereotipos de género, ¿no? Ahí no se logra ver bien, pero voy a leer algunos principales, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con este estereotipo de que las mujeres siempre saben cuando alguien tiene una intención romántica con ellas, en cambio los hombres nunca se dan cuenta. Entonces se asume, digamos, que las mujeres son esencialmente intuitivas para discernir la intención de quien las contacta, por ejemplo, por redes sociales. Y eso está alimentando, digamos, conductas de control en las cuales, por ejemplo, como voy a explicar, me estoy adelantando un poquito, pero se justifican nociones como, bueno, como tú, hombre, no te das cuenta, entonces te voy a controlar el celular por si acaso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra norma, otro estereotipo es el de que a veces las chicas dicen que no, pero en el fondo sí quieren. Por eso hay que insistir y no darse por vencido. Entonces es un discurso también que justifica, que relativiza el consentimiento y puede justificar conductas de acoso, ¿no? También está el estigma hacia las mujeres que tienen relaciones informales, a las cuales se les conoce como bandidas, ¿no? Y hay un estigma sobre el ejercicio de la sexualidad en ellas, que luego es contraproducente cuando son víctimas, por ejemplo, de una ciberagresión de carácter sexual.
Y así otros estereotipos, ¿no? Mandatos de género, como por ejemplo la necesidad de que los adolescentes hombres demuestren el ejercicio activo de su sexualidad ante sus pares, ¿no? La necesidad de derrotar el PAC, entre comillas, que alimenta o favorece conductas de ciberagresión sexual. Bueno, esta es una cita que refleja un poco lo que dije, pero para ir de frente a la carnecita del asunto, las formas de ciberviolencia que yo indagué fueron, basándome en la literatura, en revisiones sistemáticas sobre esta problemática, encuentro que hay dos grandes tipos, que es el cibercontrol, que son conductas de monitoreo y control de la actividad en redes sociales de la pareja, y por otro lado la ciberagresión, que es más agresión directa hacia la pareja, ¿no? Y esta ciberagresión en los últimos años se ha ido desagregando un poquito más, ya se distingue entre aquella que es de carácter verbal emocional y aquella que es de carácter sexual. En el caso de cibercontrol, no es una muestra representativa, pero el grupo de participantes reportó que 41% de los adolescentes había sido víctima de cibercontrol al menos una vez en sus vínculos sexoafectivos durante la secundaria y 29% había perpetrado cibercontrol. Y aunque se valora negativamente, o sea, es una práctica que en los grupos de discusión se valoraba negativamente, es prevalente, ¿no? Como pueden ver con las cifras. En cuanto a las formas identificadas, se encontró presión para remover conexiones, o sea, la demanda de que tras el monitoreo activo de las redes sociales de la pareja se demande la remoción de ciertas conexiones, o sea, bloquéalo. La vigilancia continua, ¿no? ¿Dónde estás? Manda mi ubicación. Y la vulneración de la privacidad, ¿no? Que era mirar el celular de la pareja sin permiso, usar contraseñas de la pareja para ingresar o crear o eliminar cuentas falsas para vigilar mejor a la pareja. Algo interesante que se puede encontrar allí es que estas prácticas de cibercontrol están favorecidas por el temor a la infidelidad, o sea, se sostienen estereotipos de género como el que les decía, ¿no? Que en el caso de las adolescentes mujeres es como siempre se dan cuenta, ¿no? O sea, se cree que siempre se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, si es que mi pareja mujer está interactuando continuamente con una persona, por ejemplo, un adolescente hombre, es que ella se cree, ¿no? Que ella sabiendo que la intención romántica decide mantener el vínculo, por tanto, debo controlarla porque es una conexión peligrosa, ¿no? Entonces es una remoción de conexiones peligrosas por si acaso, es un cibercontrol por si acaso. Y se asume o se normaliza por digamos, esas creencias de que es parte del amor, digamos, estos celos y el control, ¿no? Y las redes sociales ahí facilitan un poco estas formas de cibercontrol porque la hiperconectividad, o sea, el hecho de que tengas varios recursos para poder estar permanentemente conectado, la hipervisibilidad es que tú tienes que estar diciendo dónde estás o estar mostrando dónde estás, qué estás haciendo, y la deslocalización de las redes sociales favorece, digamos, este tipo de problemáticas, ¿no? Esta normalización de los celos y control en las relaciones sexoafectivas, más esos discursos justificadores, termina en la perpetración o favorece la reproducción de estas formas de cibercontrol, ¿no? Por ejemplo, esta cita, ¿no? Que dice, algunos lo ponen como si fuera que ella me dé su contraseña del celular para que me muestre su confianza que tenemos entre los dos, ¿no? O sea, se asume como una práctica muy natural, es una muestra de confianza, ¿no? En realidad es cibercontrol, es una forma de violencia, ¿no? Y por ejemplo acá, esta otra cita muestra cómo es que ciertas características como el anonimato favorecen también estas conductas de cibercontrol, ¿no? Por ejemplo, dice, hay una cuenta y pone, no sé, tal persona es cachuda, y varias personas reaccionan a esa publicación y perjudica la relación. También el bienestar emocional de esa persona. Empiezan las inseguridades, empiezan a decir, ay, tú me engañas, o a revisarse el celular. Entonces, cuando hablamos de redes sociales, no solamente estamos hablando de dos personas interactuando a través de estas plataformas, sino de un conjunto de testigos que participan y que favorecen este tipo de conductas, ¿no? Algo similar ocurre con la ciberagresión verbal emocional, ¿no? También, aunque se valora negativamente, es una práctica prevalente. Se identificaron formas como los insultos o menosprecios a la pareja en redes sociales, la difusión de rumores sobre la pareja o expareja de forma anónima, el uso de redes sociales para generar intencionalmente celos en la pareja, y esta práctica es favorecida por el anonimato, la viralización y deslocalización que permiten las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, se identificaron que hay unas páginas de confesiones, entonces como de confesiones, nombre del colegio, ¿no? Y en esa página se publica como un screenshot del mensaje, ¿no? Y te dice, se genera un rumor respecto de alguien. Y claro, no se dice el nombre, es anónima la denuncia, el rumor, ¿no?
pero los testigos se pasan tratando de averiguar quién es, ¿no? Y generan un daño, estrés también en las víctimas. Y se justifica como impulsos, ¿no? Impulsos resultado de un deseo de venganza, ¿no? Por ejemplo, acá dice, yo creo que es como un impulso que a veces tienen las parejas, sobre todo si son tóxicas. Ahí se pueden llegar a decir cosas así en referencia a la ciberagresión verbal, ¿no? A veces son celosos y bueno, puedes entender que se molesten, pero está mal igual que hagan eso, ¿no? Entonces hay como esa valoración negativa, pero lo entiendo, o sea, no es que no lo tolero, ¿no? O sea, lo entiendo, lo llevo a entender. Y la forma de agresión tal vez menos prevalente o menos reportada, sobre todo, pero con impactos más severos es la ciberagresión sexual, ¿no? En forma de, por ejemplo, la difusión de fotos o videos de carácter sexual sin consentimiento de la pareja en redes sociales, la difusión de rumores sobre el comportamiento sexual de la pareja, la presión para tener sexo sabiendo que la pareja no quiere a través de redes sociales, o la amenaza o chantaje con la difusión de contenido íntimo, ¿no? Y eso también se ve favorecido por la viralización, deslocalización y la permanencia digital de las redes sociales, o sea que el contenido, por más que se borre, no se termina de borrar nunca, ¿no? Entonces, digamos que acá se juntan estos mandatos del capital masculino, por ejemplo, para que los adolescentes hombres tengan que demostrar activamente que son sexualmente activos ante sus pares, pero a la vez el estigma sobre el ejercicio de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando hay una ciberagresión sexual, no se cuestiona tanto la perpetración, sino más sobre todo el hecho de quién envió la foto en una primera instancia, ¿no? Y eso se genera en culpa hacia las adolescentes, principalmente mujeres. Un dato curioso es que a diferencia de las otras dos formas de ciberviolencia, cibercontrol y ciberagresión verbal emocional, que usualmente victimización estuvo asociada a perpetración, o sea, adolescentes que reportaron victimización también reportaron perpetración, lo cual da cuenta un poco de que tiene un carácter más bidireccional, que es parte de la relación. En ciberagresión sexual estuvo principalmente dirigida hacia adolescentes mujeres, ¿no? Las conclusiones del estudio. Bueno, ¿qué llevamos con todo esto, no? En realidad, en el estudio, cuando lo revisen, hay una variedad de casos que ilustran mejor todo lo que he ido mencionando. Pero en general, hay una idea clave aquí es que las redes sociales están funcionando como contextos en los cuales se están recreando relaciones jerárquicas de poder y subordinación basadas en género, ¿no? Y me gustaría ver estas relaciones no como relaciones permanentes, o sea, en el sentido de que son inamovibles, incambiables, sino que son permanentemente negociadas, o sea, hay agencia de ambos lados, ¿no? Y entonces no podemos entender que las redes sociales simplemente reproduzcan completamente, sino que son un contexto nuevo en el cual hay ciertas posibilidades que están siendo utilizadas para negociar estos vínculos, ¿no? Son relaciones fluidas continuamente por los y las adolescentes, quienes tienen un rol activo en este proceso. Y eso es bien importante porque usualmente las políticas públicas que se dirigen a abordar esta problemática suelen ver a los y las adolescentes como víctimas pasivas, ¿no? Y en realidad es mucho más complejo lo que está detrás y no podemos pensar intervenciones de prevención si es que partimos de la idea de que son víctimas pasivas, que simplemente son cosas que les pasan a ellos, ¿no? Cuando ellos tienen un rol también activo allí y merecen ser sujetos de política también, ¿no? Los discursos sobre el uso de redes sociales en relaciones sexoafectivas está atravesado por creencias sobre roles y estereotipos de género. O sea, si sacamos ese meme de Scooby-Doo, ¿no? Que descubrimos al fantasma, el patriarcado, ¿no? O sea, nuevamente aparecen las creencias y roles de género que están a la base de estas formas específicas de ciberviolencia en relaciones sexoafectivas, ¿no? Y estos discursos favorecen la normalización de ciertas conductas de ciberviolencia como el ejercicio del entorno de ese contexto, están sí exacerbando los impactos que pueden tener sobre las víctimas, ¿no? No para entenderlas en un sentido maquiavélico, ¿no? De decir, bueno, son el demonio, ¿no? Sino para entender la complejidad que tienen, ¿no? Para entender cuáles son esas características que están favoreciendo, en este caso, esta problemática y cómo se puede atender o cómo se puede prevenir. Finalmente, algunas recomendaciones. Yo puse acá dos grupitos. A nivel de política pública, digamos, es importante seguir priorizando la prevención primaria, o sea, las creencias sociales están a la base de estas formas de ciberviolencia. Si solamente atendemos la respuesta o solamente atendemos las formas específicas de ciberviolencia, no vamos a tocar el fondo del asunto. El fondo del asunto está en las normas de género que están
favoreciendo la producción y reproducción de este tipo de problemática. Es importante priorizar a los y las adolescentes como población objetivo, son una población usualmente desatendida por la política pública en esta materia. Y algo que es bien importante es promover también el trabajo articulado entre el MIM y el MINEDU para abordar esa problemática, ¿no? Usualmente trabajan por separado, sin embargo, la escuela es un contexto que es clave para entender estas interacciones entre adolescentes y que usualmente es abordada desde unas políticas más como de arriba hacia abajo, ¿no? Se les pide a la escuela que haga un montón de cosas, cuando en realidad como contexto también puede, la información y la complejidad de la problemática en estos contextos puede ayudar a tener salidas o soluciones más pertinentes. Es importante repensar el concepto comunicacional de campañas de prevención centradas en el miedo y el riesgo, y evitar discursos estigmatizantes sobre las adolescentes mujeres, en particular en lo que corresponde a sexting, por ejemplo, ¿no? Y a la Academia de Ciencias Sociales, dos recomendaciones claves, ¿no? Y ya con eso acabo. Profundizar primero la generación de evidencia respecto a varios temas que, bueno, este estudio es un estudio, yo lo titulé como pantallazo a la ciberviolencia porque es una primera mirada en un contexto bien particular, pero es necesario profundizar en evidencia respecto de la magnitud de la problemática a nivel nacional, ¿no? Incluir preguntas sobre esta problemática en encuestas nacionales que permitan su medición. Y abordar formas específicas de ciberviolencia de género. Es bien particularmente importante profundizar la comprensión de la ciberagresión sexual, ¿no? Los impactos son muy severos sobre las adolescentes. En algunos casos que podrán ver en el estudio, incluso llevan a deserción escolar cuando se combinan, por ejemplo, con acoso escolar offline, o sea, cuando se exacerba por justamente la interacción en el entorno escolar. Y usualmente está bien desatendida esa forma de violencia, ¿no? También es importante generar evidencia sobre ciberviolencia en parejas no heterosexuales por los problemas en el reporte, digamos, explícito de quién es mi pareja en el estudio. No se logró tener una profundidad de parejas no heterosexuales, requiere un abordaje metodológico distinto al que yo desarrollé, ¿no? También es importante fortalecer la evidencia sobre el rol de los adultos, cuidadores, docentes, directivos de instituciones educativas, y sobre usos nuevos, ¿no? Que puedan estar también interviniendo en generar nuevas expresiones de ciberviolencia, como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día se puede manipular, o sea, no es necesario el envío, por ejemplo, de contenido íntimo para que se convierta o se genere un contenido íntimo y se genere una ciberagresión sexual, ¿no? Esas formas de ciberviolencia son necesarias de explorar. Y finalmente promover el diálogo también academia-sociedad, ¿no? Podemos desarrollar un montón de estudios al respecto, pero es necesario que tengamos espacios también de incidencia en políticas públicas porque la expansión de tecnologías digitales es cada vez más acelerada. Entonces, si vamos al ritmo de la academia, pues ya llegamos, ¿no? Imagínense, el diálogo termina cada 20 años. Entonces, bueno, nada, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Y ahí les puse el QR por si quieren descargar el estudio. Muchísimas gracias a Lucía y a Catherine. Creo que tenemos unos minutos para preguntas y de ahí vamos a tener un coffee break donde podemos seguir conversando, preguntando, comentando. Entonces voy a poner nuevamente. A ver. Ahí está. Ya, entonces, ¿quiénes tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? Sí. Sí. También puede traer las camisetas. Creo que es por la transmisión. Ok, está bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicidades a las investigadoras. Muy enriquecedor lo que nos acaban de contar. Yo he venido acá más que todo para reforzar un estudio que yo estoy haciendo. Yo soy antropólogo. Desde hace algún tiempo estudio los humildes aportes. No sé si lo han escuchado. Son memes que utilizan comunidades masculinas en redes sociales para traficar con imágenes sexuales de mujeres. Estas comunidades son públicas en general en toda red social, principalmente en Facebook. Se crean grupos también de Facebook, se crean páginas enteras o hasta en los comentarios de diferentes fotos de diferentes páginas que ni siquiera tienen que ver con el tráfico sexual de imágenes femeninas. Cuando escuchaba sus comentarios acerca de las investigaciones que han presentado, pensaba mucho en estas comunidades masculinas. Vean, desde la antropología nosotros hemos estudiado bastante la masculinidad
y digamos que la masculinidad se desarrolla mejor entre hombres que en público. Siempre han existido estas redes de intercambio de productos sexuales, revistas eróticas, pornografía, etc. Pero con la llegada de las redes sociales, parece ser que estas comunidades ya no están tan privadas, sino son públicas, porque evidentemente las redes sociales es un espacio público. Entonces, pero lo curioso es que cómo logran actuar sin ningún tipo de pudor, justamente por el meme. El meme, que es, digamos, ustedes ya lo saben, han investigado las redes sociales, es un componente de chiste, digamos, te da risa, pero la risa o el chiste naturaliza la violencia, ¿no? En el Perú lo hemos visto con el racismo, con la discriminación, etc. Y ahora lo vemos con la violencia de género, ¿no? Cómo naturalizamos la violencia de género a través del chiste, a través de los memes. Entonces me ponía a pensar la diferencia de estas comunidades que yo estudio con las comunidades más cerradas, más institucionalizadas que ustedes estudian. Claro que yo no tengo este rigor metodológico de ustedes porque es imposible en redes sociales como en Facebook, pero pensaba mucho cuál es el origen de esta violencia, ¿no? Y ustedes tienen mucha razón cuando dicen que lo que ha sucedido con las redes sociales es la extrapolación de las estructuras masculinas o machistas hacia las redes sociales. Esta nueva versión de estructuras violentas que se van desplegando en las redes sociales. Entonces me parece que el problema es global, como Catherine lo ha mencionado, se disloca, creo que has usado el término que me parece fascinante, y Lucía hablaba de la impotencia o la poca participación que la mujer tiene ahora en Facebook, ¿no? Era curioso porque yo analizo Facebook y la mujer se siente más vulnerable en esa red social justamente por este tipo de actos, ¿no? Entonces, digamos que ese era mi comentario y mi pregunta va en la siguiente, ¿no? Si en contextos más institucionalizados como lo que ustedes han estudiado, donde se puede intervenir a través de una política, pero cuando el estudiante, el hombre en general, sale de estos marcos institucionales, no solamente la academia o el colegio, sino también el trabajo, por ejemplo, y se va a su casa, entra a Facebook y sigue traficando con esas fotos femeninas, la violencia no termina ahí, simplemente se esconde, ¿verdad? O se va hacia otro tipo de espacios. Entonces, estamos ante un problema global porque este tipo de estudios demuestra una vez más esta hipótesis muy antigua de los estudios de género de que el machismo crece al son del capitalismo. El capitalismo digital promueve este tipo de estructuras machistas y de violencia de género. Entonces, mi pregunta va a la siguiente. Si ustedes proponen, por ejemplo, este tipo de intervenciones, ¿se puede hacer algo con estas comunidades informales, impunes y globalizadas, como son, por ejemplo, las comunidades de tráfico de pornografía o de imágenes de mujeres, etcétera, ya sean famosas o no? Y yo tengo una respuesta, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Tomo un poco la autoorganización estudiantil que tú proponías, que me parece fascinante, y vean, las reglas de Facebook, las reglas de Instagram y las reglas de Twitter dicen que una de las que está prohibido el tráfico ilegal, es ilegal el tráfico de pornografía o de imágenes no consentidas de mujeres. Pero no, ellos no hacen nada cuando sucede estas cosas. Hay que denunciarlo. O sea, se tiene que denunciar para que recién la red social lo bloquee. Entonces, ¿será posible esta especie de respuesta ante un machismo que sale de lo institucional y se desborda, digamos, en la red social? ¿Lo creen posible o qué otras alternativas podríamos encontrar? Muchas gracias. Sí, gracias. De repente unas dos preguntas más y luego responden y luego ya pasamos a el coffee break. ¿Quiénes más se animan a hacer alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Alguien por aquí, por allá? Sí, Yanile. Hola, ¿qué tal? Sí, tenía tal vez una duda en el caso de mujeres universitarias, porque de hecho como parte de la investigación en la que también estuve apoyando a la profesora Susana, vimos que para el caso de mujeres que estaban en la política, el acoso que sufrían en redes sociales era
exacerbado, de hecho, sobre todo cuando tenían una postura política tal vez de izquierda. Entonces, quería saber si es que en cuanto a los casos que estudiaron, a las estudiantes universitarias, tal vez había alguna que haya estado metida en temas políticos y cómo eso tuvo un impacto, ¿no? Tal vez en la experiencia que tuvieron en las redes. Sí, será mi. Gracias. ¿Alguien más o pasamos a las respuestas? Sí, Pati. A mí me ha hecho recordar una inquietud que tenía la profesora Susana Rice. Se las planteo a las dos, ¿no? La profesora Susana decía que nos falta estudiar la violencia entre mujeres, ¿no? Ellas, y yo me acordaba que una vez que hice un estudio sobre regidoras, las regidoras en distritos rurales, ¿no? Decían, la peor enemiga de la mujer es una mujer, que eran las que más violencia política les hacían, ¿no? Entonces quería saber, por ejemplo, en el caso de Caterín, tú has dicho que en ciberagresión y la otra, ahí sí se da bidireccional, ¿no? Hombres, mujeres, hombres. Pero entre mujeres no sé si se daba porque, claro, como tú ves, no ves si hay dos mujeres. Y en el caso del estudio, si se ve también, por ejemplo, esto, ¿no? Mujeres que pueden ser, no sé, desde la amiga del amigo o la ex o amigas de la ex, etcétera, que, digamos, colaboran con esa violencia en ese grupo que tú decías, esas manifestaciones que tienen que ver con degradar a la persona, hablar mal de ella, ¿no? O sea, no tanto lo sexual. No sé cómo vieron eso o si salió, ¿no? Porque ese era un tema de la profesora que siempre nos atormentaba. Entonces les doy a ustedes para que hagan una rondita rápida de respuestas y luego ya pasamos. Sí, gracias. Bueno, sobre lo primero, sobre el tema de las fronteras institucionales, digamos, siempre es fluido, ¿no? O sea, en general, nosotros, los y las adolescentes no pertenecen solo a la escuela, también a un grupo de pares, un grupo de amigos, en la comunidad, ¿no? A una familia, entonces es bien fluido. Entonces, em, en realidad haría falta también profundizar un poco en el rol, digamos, de las instituciones educativas para tener mayor claridad sobre el impacto particular que tiene sobre estas formas de violencia, ¿no? Pero en general las redes sociales suponen este desafío para las propias instituciones de decir, bueno, esto me compete, no me compete, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? Ha sido un logro gigante que ciertas políticas, por ejemplo, de prevención de violencia escolar, considere la violencia, o sea, el ciberacoso en línea, ¿no? Porque los docentes, los directores suelen decir, esto no me compete, ¿no? Y más aún con las relaciones sexoafectivas, ¿no? Ni siquiera la consideran parte de la dinámica escolar, ¿no? Aunque son prevalentes y ocurren, ¿no? Entonces tienen que intervenir, pero no necesariamente lo hacen, ¿no? Y yo creo que la respuesta a tu pregunta, al menos desde como la forma como lo estoy viendo yo, sigue siendo lo que decía hace un momento, ¿no? De fondo están estas creencias sobre los roles y normas de género, ¿no? Que hay que transformar de base, ¿no? Que no suponen un abordaje muy puntual solamente de la ciberviolencia, sino un abordaje integral de la vida social, ¿no? Y puede sonar un poco, tal vez, a nivel muy estructural, pero es lo que se puede evidenciar en los discursos, ¿no? Sabemos que si cambiamos, por ejemplo, solo la política de si se sanciona más, si se interviene más a nivel superficial, cambiaremos de repente la respuesta un poquito, cambiaremos un poco la cultura de la impunidad, pero de fondo sigue estando el problema y encuentra la forma de recrearse, ¿no? Y sobre el tema de la violencia entre mujeres, es bien interesante porque, claro, como yo analicé a la pareja, en la pareja era muy claro esta bidireccionalidad, pero en el caso de los testigos, ahí sí es bien interesante porque en la violencia no solo interviene el perpetrador y la víctima, sino también testigos que exacerban esa violencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de ciberagresión, incluso también verbal, emocional y sexual, estos contenidos que se viralizaban y que resultaban perjudiciales para las víctimas, muchas veces tenían también a mujeres que trataban de diferenciarse, digamos, de las malas mujeres, ¿no? Aquella que practicó sexting, aquella que, ¿no? Entonces, yo no soy así, entonces mira esto que ha pasado, ¿no? Entonces, claro, las redes sociales están funcionando como un contexto que nos permite justamente visibilizar más eso, ¿no? Esa participación activa que yo creo que de todas maneras históricamente ha estado, solo que
ahora es mucho más claro, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias por compartir los alcances de la investigación que estás realizando, me parece sumamente interesante. Aprovecho para comentarles también un hallazgo muy puntual, por ejemplo, que tuvimos en la revisión normativa, o sea, dentro de los límites institucionales que tú describes, es que reiteradamente estaba esto de que los reglamentos solo prevían situaciones de violencia dentro de la universidad, ¿no? Y eso, los límites ahí también se hacen mucho más difíciles cuando hablamos de lo digital, ¿no? O dentro de la comunidad universitaria en un sentido muy estricto, ¿no? Ahora, yendo a tu pregunta como en un sentido más general, yo creo que, o sea, definitivamente para trabajar violencia de género y en específico violencia de género en línea, es necesario hacer una mirada intersectorial, ¿no? No solamente de instituciones a nivel específico, sino, o sea, que en este caso, por ejemplo, universidades, Minedos, UNEDUS, sino distintos sectores que cada uno cumple o debiera cumplir un rol importante en combatir la violencia de género en línea. Hablábamos, por ejemplo, se mencionó en cómo se tiende a ver a los adolescentes simplemente como agentes pasivos, ¿no? Por ejemplo, por el lado de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital se ha conformado una alianza por la Internet segura, pero el chip es mucho en el sentido de esto proteger de riesgos, ¿no? Pero también hay que fortalecer esta mirada de crear capacidades, ¿no? De qué tantas habilidades digitales hay a futuro, ¿no? Yo quiero hacer un matiz adicional, o sea, sin duda el problema de la violencia basada en género, o sea, está inserta en la comunidad, es un problema sistémico que involucra a distintos actores, pero creo que el factor Internet genera un matiz importante también, porque todas las discusiones globales que están teniendo lugar sobre Internet, no necesariamente solo sobre violencia, demuestran que se necesita de las múltiples partes interesadas para poder atender los problemas en agenda, ¿no? Esto significa Big Tech, grandes plataformas, comunidad técnica, sociedad civil, gobiernos, etcétera. Ahora, por supuesto, hay tensiones dentro de eso, porque, claro, los gobiernos dicen, no, las plataformas deberían. La sociedad civil dice a los gobiernos, bueno, ustedes podrían también exigir un poco más de las plataformas. Pero, o sea, el mecanismo de gobernanza de Internet, o sea, creo que tiene sus debilidades, pero también tiene fortalezas importantes. Por ejemplo, dentro de las plataformas, quizás no es muy conocido, pero también se ha venido trabajando por diseñar algunas respuestas quizá un poco más técnicas que normativas, quiero decir, más técnicas que de términos y condiciones, para poder dar de baja algunos contenidos, ¿no? Por ejemplo, por el lado de Meta, junto con la academia, Meta, o sea, Instagram y Facebook tienen esta herramienta Stop NCII, que busca que si alguien ha sufrido difusión no consentida de sus imágenes, pueda cargarlas, obviamente la página no las almacena, pueda cargarlas y se genera un hash como una huella digital que luego, que funcionaría como un filtro de carga para potenciales nuevas, o sea, para que siga circulando, ¿no? Obviamente la herramienta tiene sus límites, pero lo que quiero decir es que todos los actores tienen un rol y un espacio para participar en eso, ¿no? Y rapidito sobre la pregunta del acoso político, o sea, ya era un hallazgo que habíamos tenido en investigaciones anteriores, como en Conocer para Resistir, era clarísimo que los targets solían ser no necesariamente mujeres con algún cargo de representación política, pero también sí mujeres que hacen activismo desde distintos espacios, ¿no? Y en este estudio también es algo que reapareció, ¿no? El tema del acoso político hacia estudiantes universitarias que de una u otra forma están movilizadas dentro de sus espacios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las invitadas, a Catherine y a Lucía. Muchísimas gracias a la profesora Patricia Ruiz Bravo por estar acá. Gracias a todos, todas y todes. Y en particular agradecer a la especialidad de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y al Grupo de Investigación en Estudios de Género que han coorganizado el evento, y a la Unión Europea y a la Cooperación Española por el financiamiento. Así que con eso dicho,
damos cierre al evento y podemos pasar al coffee break a seguir conversando con las ponentes. Muchas gracias.